Hola, soy Oscar Mata. Seguimos estudiando historia del cristianismo. Estamos estudiando ahora la segunda parte del tema Martín Lutero. Si usted no ha visto la primera parte, le invito a que lo busque en este mismo canal y que mire la primera parte para estar familiarizado con el tema. Bueno, después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis y que esto fue en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg. Después de esto, ¿cómo reaccionó el Papa León X ante esta circunstancia? Bueno, el Papa respondió inicialmente que un borracho alemán había sido el que había escrito las tesis y que cuando estuviera sobrio cambiaría de parecer. Pero Martín Lutero no era ningún borracho, y así que él no cambió de parecer. Lutero continuó sosteniendo sus tesis. Por esto, en 1518, el Papa declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis. Mantuvo la autoridad papal sobre la iglesia y condenó cada desviación como una apostasía. Lutero profesaba obediencia implícita a la iglesia, pero en vista de que la respuesta del Papa había sido de esta manera, Martín Lutero cambió de postura y empezó a negar abiertamente la autoridad papal. Negó que pertenecer a la Iglesia Católica Romana fuera necesario para la salvación. Pero los escritos de Lutero empezaron a circular ampliamente por Francia, Inglaterra e Italia en 1519. Y ya en 1520 Lutero se animó a decir que el Papa era el anticristo. Pues vemos cómo Martín Lutero empezó a cambiar de parecer. Él inicialmente él sostenía su fe católica, pero después de la respuesta del Papa empezó a comprender de mejor manera la situación y finalmente entendió, no es necesario pertenecer a la Iglesia Católica para ser salvo. Lutero entonces se dio a la tarea de desarrollar sus doctrinas más a fondo. Quizá él nunca previó lo que iba a hacer, pero dada la respuesta del Papa, entonces él continuó investigando más y más. Vamos a ver algunos puntos doctrinales de Lutero interesantes. Lutero pedía una disminución del número de cardenales, pedía una abolición de los ingresos del Papa, una renuncia del papado al poder temporal, una abolición del peregrinaje dañino, la eliminación del excesivo número de días santos, supresión de los conventos de monjas, la abrogación del celibato del clero, que se devolviera el cáliz al laicado en la Eucaristía. Creía en el dogma de la transustanciación, pero rechazaba la enseñanza de que la Eucaristía era el sacrificio ofrecido a Dios. Y con respecto al bautismo enseñó que traía la justificación solo si se combinaba con la fe. Y mantenía el principio de la salvación incluso para aquellos que más tarde cayeran y se reivindicasen. El Papa León X excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521 mediante la bula Decet Romanum Pontificem. De nada sirvieron las condenas de las doctrinas luteranas hechas por el Papa ni la excomunión, porque la reforma no se pudo frenar. El emperador Carlos V redactó el edicto de Worms el 25 de mayo de 1521, declarando a Martín Lutero prófugo y hereje y prohibiendo sus obras. El luteranismo continuó avanzando, pero en mayo de 1521 Lutero venía de vuelta de su viaje a Wittenberg, y el príncipe Federico III de Sajonia, con el propósito de proteger a Lutero, dispuso que una escolta lo secuestrara y lo llevara al castillo de Wartburg en Eisenach, donde permaneció cerca de un año. Durante ese periodo Lutero tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán, tarea que concluyó y se imprimió en septiembre de 1522. ¿Por qué él fue secuestrado? Pues fue para su propia protección. Es que Lutero era muy valiente y él se animaba a enfrentarse a todo. Pero tuvieron que secuestrarlo y tenerlo en un castillo por un año por su propia protección.
El 13 de junio de 1525 se casó legalmente con Catalina de Bora. Varios territorios de Alemania y Austria optaron por la fe católica, mientras que otros prefirieron la luterana. En 1526 se emitió la Dieta de Spira, mediante la cual se resolvió, con el consenso del rey Fernando I, enviado por Carlos V, que cada estado deberá vivir, gobernar y creer como desee y confíe, aunque Carlos V siguió siendo católico. Este permitió a los príncipes partidarios con Lutero que se expandiera aún más el nuevo movimiento religioso. En 1527, el príncipe Juan de Sajonia establece oficialmente la Iglesia luterana y asume como primer obispo de la misma. En los 3 años siguientes, la mayor parte del norte de Alemania adoptó las ideas de Lutero. En 1529, el emperador Carlos V se hizo más poderoso, por lo que varios príncipes regresaron al bando católico. Suspendió el permiso de libertad de la Dieta de Spira, y fue entonces cuando los príncipes luteranos protestaron formalmente, y por ello, a partir de ese momento, se les empezó a llamar protestantes. Por si quiere usted saber de dónde se origina la palabra protestante o protestantismo, bueno, fue cuando los príncipes luteranos protestaron formalmente por la prohibición que se estaba haciendo. 6 príncipes y 14 ciudades libres alemanas del Sacro Imperio Romano Germánico presentaron el 19 de abril de 1529 un documento conocido como Protesta de Spira, a través del cual protestaron en contra del edicto del emperador Carlos V, que anulaba la tolerancia religiosa con el fin de reprimir al movimiento de la reforma de la Iglesia Católica. Pero los turcos amenazaban con una invasión, por lo que en 1532 Carlos V, necesitado del apoyo de todos sus súbditos, llegó a un acuerdo con católicos y protestantes. Según ese acuerdo, se permitiría a los protestantes profesar su fe, pero se les prohibiría extenderla a otros territorios. Los protestantes entonces ofrecieron su apoyo al emperador para luchar contra los turcos. Y mientras la reforma protestante ganaba adeptos, el Papa Clemente VII, ya el León X había muerto, ahora estaba el Papa Clemente VII. Este Papa, preocupado en exceso por mantener a su familia en el gobierno de Florencia y mezclado en la pugna entre los poderosos, no pudo atacar adecuadamente el avance protestante. Pero Lutero continuó traduciendo la Biblia, y habiendo previamente traducido el Nuevo Testamento, lo completó también el Antiguo Testamento, y fue publicada la Biblia en su totalidad en 1534. Lutero tenía una mala percepción de los libros de Esther, Hebreos, Santiago, Judas y del Apocalipsis, pero aún así Lutero no los eliminó de su edición de las Escrituras. La Biblia de Lutero incluyó también los libros apócrifos reconocidos por la Iglesia Católica. Pero la obra de Lutero tuvo también algo que no es de imitarse. En los inicios de su carrera, Lutero pensaba que los judíos no habían creído en Jesús a causa de los errores de los cristianos. Él sugería que creerían en el Evangelio si se les presentaba de la forma adecuada. Pero cuando descubrió que no era así, que los judíos no querían nada con Jesús, atacó con furia a los judíos. En 1543 publicó la obra sobre los judíos y sus mentiras, en la cual escribió que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas, destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse sus propiedades, confiscar su dinero y obligarlos a realizar trabajos forzados o a expulsarlos para siempre. Lutero se refería a los judíos como gusanos venenosos. Según la opinión del doctor Robert Michael, parece que Lutero también aprobaba el asesinato de judíos. Hay quienes afirman que los nazis se basaron en este libro para el holocausto judío de la Segunda Guerra Mundial. Sí, lamentablemente Martín Lutero llegó a odiar a los judíos e incluso consideró que se les podía eliminar. Lutero contó con la protección de algunos nobles hasta su muerte, el 18 de febrero de 1546. Sobrevivió gracias a ese apoyo y a factores políticos por los cuales nunca fue ejecutado. Y esto motivó a que nadie detuviera la reforma protestante. En la próxima sección vamos a hablar ya de la Iglesia luterana.
Y vamos a empezar a hablar también ya de otros movimientos protestantes de la Reforma Protestante. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con ustedes.